Hay pocas placas base en el mercado y aún más dentro de productos de gama media que realmente lleguen a distinguirse con una característica en particular que no posea ninguna otra alternativa, por lo menos dentro de la propia gama a la cual pertenecería. Y aquello nos llevaría a hablar de una opción dentro de X670, como sería ProRS, que precisamente cuenta con ese distintivo clave y diferenciador ante su competencia directa, como para ser una buena alternativa o no dentro de una construcción. Y precisamente ante esto y a través de este video estaremos analizando qué tan buena opción sería esta placa base a partir de cada una de las características aportadas para la misma, así como aquellas ventajas y desventajas que nos traería esta para un ensamble. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset X670E y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 con un máximo de 192 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 46 GB. En relación a sus frecuencias y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 7600 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a eso encontraremos 5 M.2. El principal dentro de estos mantendría soporte en PCI Express 5.0, mientras que para las otras conexiones tendremos 3 dentro de estas que nos darían soporte en PCI Express 4.0 y finalmente una dentro de las mismas con soporte en PCI Express 3.0 X2 y SATA. Ya en relación a su formato, nuevamente contaremos con distintas bases. De esta manera el M.2 principal daría compatibilidad en tarjetas de formato en el 2280. Los 3 M.2 con PCI Express 4.0 tendrían compatibilidad con tarjetas desde el 2260 hasta el 2280. Y ese quinto M.2 con soporte en PCI Express 3.0 nos daría compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar un PCI Express con formato X16 y es del soporte para PCI Express 5.0, así como en adición a esto se contaría con 2 PCI Express X1 4.0 y un M.2 de tipo KE para tarjetas Wi-Fi. Cada una de estas características se verían acompañadas junto al códec de audio ALC897, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se destacaría la tarjeta RZ616, que nos va a estar suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión TPM, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, 2 USBs 2.0, 2 USBs 3.2 de primera generación tipo A, un encabezado USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, y en adición a ello encontraríamos una conexión de tipo RGB y 3 conexiones de tipo ARGB. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HDMI, un DisplayPort, una conexión para audio óptico, 2 conectores de tipo jack, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 4 USBs 3.2 de primera generación tipo A, 4 USBs 2.0, una conexión opción RJ45 de 2,5 GB, así como también veríamos la utilidad de BIOS Flashback Button. Ya por último, nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 16 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, desde la cual obtenemos una base apegada hacia lo que sería un producto de gama de entrada, por lo menos para este chipset, pero con una mejora que difícilmente se añadiría para su gama, como sería el paso ante un Kingdom M.2, y aquello hicieron de la misma una de las alternativas más distintivas en el mercado, pero también una opción que entraría a rivalizar por costo ante productos de gama media de ese mismo chipset, y que dejaría con ello bastantes dudas sobre la conveniencia de adquirir ese M.2 extra o si probablemente sería mejor optar por una base mejor trabajada a partir de los 4 M.2. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente.
entrega de energía. En cuanto al VRM dentro de esta placa base, a pesar de no contar con la representación de mayor gama dentro del mismo, lo cierto es que difícilmente podríamos tener algún problema a partir de este. Estamos hablando de un diseño que contaría con un total de 16 fases de alimentación, entre lo que van a ser 14 para su V-Core más 2 para su SoC. Desde la gestión de cada una de sus fases, encontraremos el controlador central de Renice RAA229620, desde el cual en realidad veremos que se puede llegar a manejar de forma directa tan solo 12 fases de alimentación. Es ante lo mismo que en realidad para esta placa nos encontraremos con un diseño Dual Output, con el cual se consigue que una única señal pueda ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia. De esta manera en realidad el controlador tan solo tendría que operar en un modo de 7 más 2 y a partir de lo mismo daría gestión ante el total de fases que se describen. Y aparte de sus MOSFET, nos encontraremos con las piezas de Renice ISL99360, las cuales contarían con una capacidad hasta 60 A y Smart Power Stage. Eso le dejaría un manejo en teoría por parte de su V-Core de hasta 840 A. Y con todo esto, básicamente tendremos un diseño que se queda justo por debajo de las opciones como X670 TUF o la E-Pro dentro de Asus, manteniendo ambas leves mejoras de parte de su VRM. Ya por debajo de este chipset, como en B650, se podría comparar ante opciones como F-Gaming. Levemente estaría por encima de TUF y lo más cercano serían modelos como PG Lightning o PG Red Tide de esa misma compañía, donde básicamente se establece el mismo diseño. Además tendremos otras opciones como Tomahawk y Aorus Elite que realmente serían cercanas. Y todo lo mencionado pues nos llevaría hacia un producto que por componentes y en comparativa con el resto de modelos se podría estar ubicando en una gama media, lo cual realmente deja una buena base. Sería desde lo mismo completamente factible dar soporte ante toda la generación de procesadores en la actualidad. Asimismo, no es un modelo acorde para realizar OC, pero sí que sería a su vez posible. Y teniendo en cuenta que deja este panorama, pues evidentemente es una alternativa bastante acorde, ya que normalmente se tiende a emparejar un producto como estos hacia lo que serían procesadores dentro de líneas como Ryzen 7 o 5, donde llegaría a funcionar sin problema alguno. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? A pesar de que estamos hablando de una placa que casi que se puede mencionar como la gama de entrada dentro de este chipset, lo cierto es que sí que tendremos un modelo que nos brinda un distintivo importante, como para destacarse ante su competencia. Es ante lo mismo que veremos, por ejemplo, que aunque se parte de un costo inferior ante aquellas opciones de una gama media, al mismo paso varía un avance que no se presenta sino en gamas muy altas. De hecho es tan absurdo que directamente nos llevaría hacia X670E Hero o Stream de Asus, y este sería el paso en quinto M.2, avance que no sea en ningún otro modelo en intermedio a estos. Estaríamos básicamente entre obtener esta o pasar ya hacia placas que valen el triple de la misma para esta mejora. Evidentemente no se habla de las mismas condiciones, son placas muy distintas, pero por ejemplo, desde escenarios en los cuales sea completamente necesario esta mejora, básicamente es de los pocos modelos y de los más económicos que tendremos a disposición con este avance. Hay que recordar que se da desde PCI Express 3.0 X2 y con SATA, lo cual no es el mejor estándar en la actualidad, pero sí que sigue teniendo relevancia ante las pocas opciones que darían esta mejora. Y a su vez, hago mucho énfasis en lo mismo porque también es casi que lo único que realmente se podría destacar, y casi que junto a lo mismo tendríamos características particulares de ASRock, como el soporte integrado ante las gráficas. Ante el resto de los añadidos, en realidad no deja de marcar una gama de entrada en el chipset, que no tendría mejora alguna frente a las opciones con las que va a competir. Sí que ante referencias de una menor gama podría sobresalir por mantener un buen esquema hacia USB con 10 conexiones distintas tan solo en su backplate, los pasos correspondientes hacia USB-C en su backplate y encabezados internos, además de una buena conectividad para internet desde RJ45 en los 2,5 GB, además de Wi-Fi 6E, y entre ello también estaría presente añadidos como la utilidad de Flash BIOS Button para las actualizaciones de BIOS, entre otros añadidos como que a la final mantenga un VRM aún acorde a su gama y sin descuidos ante la disipación del mismo. Pero aún con todo ello, realmente si existe un motivo para acceder por esa placa base, sería ese quinto M.2. Si esta no es tu razón principal, o si por lo menos no hay una diferencia relevante entre el costo de ese modelo y opciones como Aorus Elite en X670, te diría que no hay otro motivo por el cual se convierta en una buena alternativa. ¿Qué desventajas tendría esa placa base? Como te he dicho, a través de este modelo veremos una placa que básicamente corresponde ante la mayoría de las características hacia una gama de entrada desde este chipset, pero con una mejora que no solo da un distintivo clave para su elección, sino también con el aumento de su costo a partir del mismo.
y aquello nos llevaría a que precisamente se pueda llegar a cuestionar bastantes añadidos, ya que en realidad pues es una mejora que se da a medias. Es cierto que muy pocos modelos la dan, pero también bajo lo mismo pues estamos hablando de que el avance se da en una conexión sin cuidado, ni siquiera sobre la disipación o las versiones del conector, y ante un escenario donde por ejemplo la puedes comparar con una Urus Elite en X670 o una TOF, pues deja mucho que desear ante el resto de los añadidos. Se cuenta con peores URMs en ambos modelos y aún más frente a esa Urus Elite, veremos peores codecs de audio frente a esa TOF, dejaría de lado la disipación completa para cada una de las unidades en M.2, por lo menos frente a Urus Elite, también se haría una menor cantidad de conexiones hacia USB que este modelo, entre otros añadidos. Por lo que claro, tenemos un modelo con una mejora que directamente no le pertenecía por lo menos ante su gama y que se valora, pero con la que también consiguió descuidar el resto de los añadidos, que sí que se enaltecían desde su competencia. Así que estamos entre un paso de obtener ese quinto M.2 y descuidar el resto de los añadidos, o mejorar la base quedándonos en las 4 conexiones, que a mi parecer pues deja mal posicionada esa alternativa de ASRock, ya que ante la gama de esta placa y los usuarios que normalmente acuden a la misma, diría que no es vital sumar un quinto M.2 desde la base mediocre que da, sino que probablemente sea más conveniente el mantener una construcción más sólida desde una alternativa que no descuide tantos apartados. En conclusión, como hemos visto a través de esta placa base, pues nos encontramos ante un modelo que parte desde una base para un producto de gama de entrada, pero es una mejora difícil de encontrar como sería ese quinto M.2, y aquello es lo principal a tener en cuenta, y también la única razón por la cual te recomendaría la misma. Si en verdad requieres de esa quinta conexión en PCI Express 3.0 X2 y con SATA, pues en realidad no hay otra alternativa de dónde escoger que nos dé una mejora como estas, sino hasta llegar hacia modelos topes de gama que para nada tienen que ver con la gama de estos productos. Fuera de esto debe haber una diferencia muy importante en el precio, por lo menos ante esa Urus Elite de X670, que sería lo más cercano a la misma, como para que te dijese que optases por esta. La cuestión con todo esto es que ese M.2 se puso sobre una placa con características de un modelo de gama de entrada, el cual, por dicho añadido, la llevó a escalar a un costo frente a alternativas dentro de la gama media que pueden mejorar la base de lo que es un producto de gama de entrada, añadiendo mejores codecs de audio, disipación en cada M.2, mejores URMs, entre una que otra cosa que vendrían con estas. Y todo eso hace que, por lo menos desde mi opinión, sea mucho más conveniente mantenernos desde esos 4 M.2, pero ante una buena base, en la cual no se descuiden muchas de las características presentadas como lo hizo esta Pro RS, y de ahí partiría precisamente sobre modelos que quedarían en esos 4 M.2, pero con una mejor estructura, como la TOF y Tomahawk en X670, hasta Carbon para B650, y mi principal recomendación, y teniendo en cuenta que es con la que más se comparte costo, X670 Urus Elite. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.